Hemos seguido, Ciro, con auditorio, con la revisión de los documentos, pues muchísimos millones de documentos que se han estado pues quedando expuestos luego de este hackeo a las bases de datos de la Sedena. Miriam Moreno, buen día. Más sobre el tema crítico en el abastecimiento de medicamentos del INSABI. Así es, son muchos los documentos de la revisión. Nos llamaba la atención que sí tienen un gran orden. Constantemente se está informando del abastecimiento en farmacias de los hospitales y centros de atención médica de la Sedena, que dependen de la Sedena, y nos llama mucho la atención este oficio que presentamos anoche. Es el oficio 2590 del 28 de julio de este año, en donde la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico del INSABI le dirige al general Luis Crescencio Sandoval. Este documento, Ciro Manuel, realmente tiene el afán de tratar de convencer al general secretario, porque el personal de sanidad, el área de sanidad de la Sedena, no está recibiendo los medicamentos genéricos que está entregando el INSABI o que le quiere entregar el INSABI. Y el área de sanidad le dice: no los quiero, entre algunos de los motivos. Uno, problemas en el etiquetado, a pesar de que les dicen que el etiquetado está conforme a la norma, como se establece la norma. La unidad de sanidad dice: yo no los quiero. Pero sobre todo, uno de los argumentos de rechazar estos medicamentos genéricos es que ellos necesitan medicamento de patente, dice la Sedena, y porque tienen los medicamentos genéricos que ofrece el INSABI, dice la Sedena, o el área de sanidad, cuentan con una menor eficacia. En este documento, en este oficio que presentamos anoche, justamente le tratan de convencer al general para que dé las órdenes y se acepten los medicamentos, ya que la eficacia y la fecha de caducidad pues están próximos. Este es uno de las constantes que encontramos en estos documentos, millones de documentos que hay relacionados con la ineficacia del INSABI, la protesta de las áreas médicas de la Sedena para no aceptar insumos genéricos, y también encontramos que es cada vez constante de esos millones y millones de documentos que hay, asuntos de seguridad, de protección del presidente. Hay un montón de recetas médicas que tienen que ser compradas o que se tienen que mandar la cotización para muchísimos medicamentos, porque en contraste rechazan medicamentos del INSABI, pero no hay medicamentos en las farmacias, tampoco de los hospitales de la Sedena. Así que tienen que comprar desde insulinas hasta tratamientos psiquiátricos, porque no hay en farmacia. ¿Qué se tiene que hacer? Todo un trámite burocrático. Se describen en estos documentos emails que vemos de manera constante en las áreas de sanidad de la Sedena, en donde se tiene que hacer una cotización de 3 o 4 farmacias, ver cuánto cuesta el medicamento de patente, mandar oficios a las áreas correspondientes de los hospitales y de la Sedena para que autoricen la compra de un medicamento. Por ejemplo, encontramos un caso de una familia que tenía desde el año pasado pidiendo medicamento para un niño de 4 años, ¿no? Entonces, estos son los contrastes. Esta es la crisis de salud, también en los hospitales de la Sedena, de los que poco nos enteramos porque no hay forma. Es muy difícil que la gente se queje de la atención médica, el familiar de un soldado que teme de que a lo mejor el quejarse cause algún tipo de problema al soldado. También encontramos, por ejemplo, aquí vamos con un documento que le mandé a Andrea Corona, que es los medicamentos que existen en farmacia, y tiene fecha fecha del 30 de agosto del 2022. Esto es en el Hospital Militar de Zona 1A, esto es acá en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, Ciro, el listado de medicamentos en esta farmacia del 30 de agosto: INSABI, ácido acetalsalicílico, 20 tabletas solubles o efervescentes de 300 miligramos, 0. INSABI, amicacina, una ampolleta o frasco ámpulo de 500 miligramos, 0 en farmacia. Cloruro de sodio al 0.9%, envase de 250 mililitros, 0 en farmacia. Glucosa al 5%, envase de 500 mililitros, solución inyectable intravenosa, 0 en farmacia. El listado es larguísimo de este tipo
de medicamentos que no hay en farmacia. Este es el corte al 30 de agosto. Nos vamos, por ejemplo, lidocaína de 115 miligramos con atomizador manual, 0 en farmacia. Captopril, que es para la presión arterial que toman todas las personas hipertensas, o algunos, 0 en farmacia. No sé, paracetamol en base en un frasco en ámpula de 1 gramo, 0. Y así nos vamos, y son más de 100 medicamentos que no hay en farmacia de este hospital. No, esta es la crisis de salud. Escuchaba que muchos se van a atender al hospital militar, que bueno, hay excelentes médicos, tienen equipo de primera, pero también están pasando una crisis de medicamentos. No, pues es que ya por ningún lado, Ciro, en mi auditorio se puede ocultar la desgracia que ha sido el sistema de salud mexicano, el que eligió este gobierno, que es cambiar todo, supuestamente cambiar todo, porque Seguro Popular era una porquería, porque todo estaba corrompido, y lo único que hicieron fue dejar a la gente sin medicamentos. Si antes había pocos, que había, hoy no hay ninguno, ¿no? Y está, creo que sustentado en los documentos. Sí, lo hemos documentado. Uno tras otro, creo que llevamos 3 años, ¿no? El 20, sí. El 21, y estamos el 22, en el 4º año del 22, y ahora ¿no? salen estos documentos de Pegasus. Y no lo componen, ¿eh? Y no lo componen. No lo componen, ¿eh? Y lo que muestra, esto que encontraste en los papeles de Guacamaya, del hackeo de Guacamaya, es que el problema alcanzó también al ejército mexicano. Además, hay que tener en cuenta que el ejército mexicano se supone que iba a venir a solucionar el problema de distribución, ¿no? Sí. Ellos iban a ayudar en la distribución de medicamentos, pero también vemos el abasto, ¿no? También vemos la queja o la duda ante el medicamento genérico, que eso es lo que parece más grave, el no aceptar los medicamentos. Muy bien. Gracias, Miriam.